Tal? Feliz Hola, ¿cómo noche. estás? Buenas noches. Oye, un gusto tenerte con nosotros en este espacio, segunda temporada de Teología en Casa. La Un primera la gusto hicimos también con para alguien mí. que tú conoces, Rafael Luciani, y esta segunda contigo. Querida, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estoy en Boston, muy contenta de estar con ustedes y de estar en este espacio para conversar un poco de ser mujer en la iglesia. Querida, que es un tema tenso, polémico, y qué bueno tener tu voz para compartir de este tema, para orientar y para discernir juntos este tema tan importante que sigue teniendo relevancia para nosotros. Pero antes de empezar, te propongo, Ajá, si te parece bien, que sí, hagamos un sí. encuadre. Fíjate que Rafael Luciani, cuando conversamos con él decía que su investigación iba por la cristología y tal, y el tema de la reforma de la iglesia, que lo ha trabajado muy bien. Y quería saber, desde tu perspectiva, María El Pilar, qué hace, quién es, por dónde lleva su reflexión teológica para conocerte mejor. Ok, bueno, voy a hacer una breve presentación de mi vida, una breve porque son algunos años de vida que ya tengo encima. Como mujer en la iglesia, desde el bautismo, pertenezco a la iglesia católica, por la fe también de mis padres y de mi abuela. Me incorporé a la iglesia desde pequeña. Nací en Uruguay, nací en el interior del Uruguay, en un departamento que se llama Tacuarembó, que es en campaña, o sea, mi familia vive en el campo. El pueblo más cerca son 35 kilómetros, eh, así que también tuve que ir a la escuela a 5 kilómetros de mi casa, en lo que me podían llevar o a veces hasta a caballo, o sea, en un contexto muy rural, hasta tercer año de escuela, que ya comencé en un colegio católico, ahí en el pueblo a 35 kilómetros de mi casa. Y bueno, toda mi vida, o sea, desde pequeña, fui teniendo la influencia mucho de los misioneros, de los sacerdotes, muchos de italianos, de los oblatos de María Inmaculada, que estaban en la capilla de ahí del pueblo. Y nosotros teníamos una vez al mes o a veces cada 2 meses la posibilidad de ir a la misa, porque en el campo no se va a misa porque no hay sacerdote. Hay una capilla, que la capilla también fue hecha con la ayuda de muchas mujeres y entre ellas mi abuela, que fue también catequista, y también de su catequesis surgieron algunas vocaciones, un sacerdote, dos religiosas, y bueno, y yo que estuve 21 años en la vida consagrada también, fui parte de esa experiencia de haber también, de esa semilla de fe. Después de 21 años, ya sigo una vida laical, pero tuve mucha participación también en la iglesia desde mi ser consagrada. Por eso también tengo una experiencia variada, ¿no? Como de distintos lugares y también de haber vivido en distintos países. Este, bueno, después, como te decía, vivía en el campo. Hasta los 8 años fui a la ciudad más cerca, se llama Paso de los Toros, que Uruguay es un país secularizado, entonces los nombres católicos se fueron cambiando. Ese pueblo se llamaba Santa Isabel, por Mm, eso a todas las personas de allí le dicen los isabelinos, ya. pero con la división de la iglesia y el Estado, se le llamó Paso de los Toros. Imagínate, y así hay muchas ciudades en Uruguay. Por eso también lo digo porque yo me crié en un contexto, si bien recibí la fe desde chica, o sea, la campaña, o sea, el interior del Uruguay es un interior más católico porque recibió la influencia de las misiones jesuitas desde el Paraguay. Entonces se recibió por mucho tiempo una fe que se cultivó en las familias, que fue Ya. diferente a la fe que está en la capital, que Montevideo nació mirando hacia Europa, con mucha influencia de masónica también. O sea, por Ya. eso el país es un país laico, se separó de la Iglesia del Estado desde 1920 en adelante. O sea que casi muchísimos años de separación, entonces la experiencia religiosa también se diferencia de otros países de América Latina, Seguro. especialmente en la religiosidad popular y todo eso, ¿no?
Entonces, bueno, después a los 15 años ya me fui a Montevideo y de ahí ya empecé a estudiar en otro colegio también católico, comencé la universidad, hice un año de derecho, 3 años de trabajo social y ahí conocí una comunidad religiosa con un fundador que estaba creando una comunidad con las nuevas comunidades. Justo hoy hace 100 años de la partida de Juan Pablo II, del nacimiento de Juan Pablo II. Bueno, los nuevos movimientos de vida consagrada surgieron mucho también por iniciativa de Juan Pablo II, o sea, con toda aquella bueno, el estilo de ese grupo era un grupo también que seguía bastante los lineamientos de Juan Pablo II, con una línea más espiritual. Era una fundación nueva dentro de la iglesia de Uruguay. Incluso le decían que era el milagro uruguayo porque en pocos años, sí, en pocos años éramos más de 100 consagradas, hombres y también hombres, o sea, como 150 entre hombres y mujeres, jóvenes, todos jóvenes, de 18 en adelante, una comunidad que había nacido para la evangelización. Entonces yo, estando en la universidad, o sea, haciendo una carrera universitaria, conocí a este grupo, tuve una experiencia muy fuerte de Jesús, de encuentro con Jesús, y también fui discerniendo mi vocación y en el año 89 me consagré y en el 90 comencé una vida comunitaria hasta el año 2011. En ese largo recorrido estuve en varios países, bueno, estuve en Uruguay, y también estuve en Buenos Aires, estuve en Venezuela y después en algunos momentos también en Chile, pero para allá por trabajos específicos. Y bueno, y ahora en este momento me encuentro en Boston. En ese, en ese largo camino de evangelización y de entrega de vida consagrada, o sea, mi vida a partir de los 21 años, digamos, fue una vida netamente misionera. O sea, nosotros en esa comunidad que estrenábamos, digamos, porque nos mudábamos a vivir como queríamos vivir como en la primitiva comunidad, llevamos hasta los muebles, todo, o sea, todo, poníamos todo en común, o sea, hacíamos un estilo de vida así, organizamos la casa donde vivíamos, el grupo el primer grupo, o sea, de que yo estaba, éramos como 10, las primeras que era una comunidad pequeña de 10 mujeres, y cada una ponía todo lo que tenía para formar la casa y compartirla, ¿no? Bueno, el fundador era nacido en España, pero es formado en la comunidad de los salesianos y entonces también tenía una raíz salesiana, por eso teníamos también una opción por la juventud. Todo esto, ¿por qué lo digo? Porque mi experiencia de iglesia, como mujer en la iglesia, fue de diferente, como de diferentes formas, ¿no? Sí, Como adolescente o como niña, fue una experiencia muy misionera, porque como recibía toda la influencia en el interior, en la campaña, de los padres oblatos de María Inmaculada como misioneros, entonces, desde los 10, 11 años yo iba a hacer misiones a los pueblos del interior junto con los padres, o sea, que todo ese deseo de anunciar a Jesús, de dar a Jesús entre los más pobres, lo tenía desde niña casi, ¿no? Porque también nos marcó muchísimo ese grupo de sacerdotes que estaban ese año, cuando tenía 9, 10 años, sacerdotes que habían sido expulsados de Laos ok, por el comunismo. ya, Entonces, ellos venían de una experiencia misionera muy fuerte. Nos contaban justamente en el mes de María, en mayo o en octubre, en el mes del Rosario, nos pasaban imágenes de toda la experiencia misionera en Laos. Y el testimonio de ellos, por lo menos en mi infancia y en toda esa época, hasta los 15 años, fueron un testimonio que me marcaba mucho, de ver personas que por amor a Cristo habían dejado todo, bueno, ya eran italianos, se habían ido
bueno, al otro lado del mundo, porque ni siquiera en el mapa conocía, tenía que mirar el mapa para ver dónde quedaba Laos, aprender otro idioma, o sea, y contarnos esas experiencias que también habían sido muy fuertes para ellos, porque habían sido expulsados, le habían dado una hora para que se fueran de ahí, del lugar donde ellos estaban, de las misiones que estaban, y en una hora tuvieron que abandonar gente que estaba en leprosarios, o sea, experiencias muy, muy fuertes. Incluso habían misioneros que, por ejemplo, iban a mi casa en el campo, nosotros en Uruguay le decimos estancia, o sea, a las fincas, y en mi casa no había luz eléctrica, porque en el campo no había luz eléctrica en ese momento. En este momento sí, pero en aquella época no. Y había un motor de electricidad. Entonces, cuando ese sacerdote iba a mi casa y mi padre, o sea, se hacía de noche, porque los misioneros se quedaban en mi casa era parte también de se quedaban en mi casa para ir a celebrar misa en la capilla cerca del pueblito, o sea, toda esa vida junto con con los sacerdotes, las misiones y todo eso, ¿no? Entonces, cuando el sacerdote escuchaba que comenzaba el generador, ese ruido, se ponía a llorar porque se acordaba de su comunidad en Laos, que él se había acostado a dormir y les había llegado la noticia de que los iban a matar a todos esa noche. Entonces la gente, toda esa comunidad huyó de toda la presencia comunista y cruzando un río, después pasó años y algunos de ellos sobrevivientes se volvían a contactar, pero les quedó, se recordaba de aquella experiencia, ¿no? Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque todas estas experiencias a mí me marcaron mucho en mi vida de fe, este, porque veía personas entregadas, personas que daban su vida, que incluso en este momento, desde el año pasado, ya hay mártires, o sea, algunas personas que eran compañeros de estos sacerdotes que los mataron, que eran laosianos, y los mataron con esta invasión de los comunistas, ya hoy son mártires de nuestra iglesia. O sea, que yo viví todo ese periodo este, de, bueno, de testimonio. Entonces, cuando comencé la vida en comunidad, ya al ser universitaria, la pregunta existencial que tenía en aquel momento, como mujer, era, y como persona, bueno, también tuve 4 años de novio, y veía que yo quería entregarme, quería darme, o sea, había algo que no me cerraba. Me encantaban los niños, me encantaba tener una familia, pero había algo más que sentía, por eso sentí un llamado a ser misionera. O sea, esa parte de misión la teníamos muy adentro. Y entonces esta comunidad que tenía un tinte también misionero con jóvenes, todos jóvenes en aquel momento, y con la vida en las manos, lo que me preguntaba era el sentido como mujer y como, bueno, qué era lo que Dios quería y el sentido de mi vida. Y encontré en aquel momento histórico un sentido que era entregar mis jóvenes años a Jesús en comunidad con otras mujeres, con otros hombres también, porque formamos comunidad de consagradas, consagrados y había también matrimonios que tenían la misma espiritualidad en aquel momento y también viudas que estaban ahí, o sea que habían distinto, ¿no? Y no teníamos hábito, pero después casi que nos usamos un hábito porque andábamos todas de falda larga, parecíamos evangélicas, pero bueno, en aquel momento era como el distintivo era ese, ¿no? Y lo novedoso era el anuncio directo de Jesús y el ir al encuentro de las personas. Eso era como lo novedoso en aquel momento. Y bueno, o sea, en síntesis de esa época, yo seguí estudiando teología, por eso después me pude doctorar, bueno, ahí ya estaba en Venezuela en ese momento, estuve también estudiando en Buenos Aires, conocí a Bergoglio en Buenos Aires porque estudié en el Máximo y bueno, y ya en aquel momento Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires. Entonces, tuve también, lo conocí
tuve de profesor Escanone, también Uf, que era oh, otro, qué o sea, privilegio. en aquella época, bueno, o sea, por eso te digo que pasa bastante agua en ese, por eso, Muchas cosas, muchas cosas. mucha cosa, bueno. Y, de esa época, el concepto que tenía más de mujer en la iglesia o de nosotras dentro de la vida consagrada que hablamos eh, era también una visión bastante conservadora, ¿no? Si yo ahora me miro en ese espejo, porque realmente, bueno, lo que como movimiento y como comunidad poníamos la centralidad en el encuentro con Jesús, en que bueno, la gente casada, cuanto más hijos era, más amor a Jesús, o sea, todo un estilo de vida que después fui como entendiendo más el sentido y, este, y de hecho, esa comunidad, ahí entra un poco también toda la realidad eclesial que sufrimos la iglesia, es la realidad del clericalismo, ¿no? Porque se acentúa muchísimo la figura del sacerdote, el fundador, la figura de él como padre, como fundador, o sea, incluso yo creo que esa realidad del clericalismo hizo que cometiera muchos abusos, también esa comunidad quedó suspendida, continuó en Buenos Aires, la fundación en Montevideo se suspendió la fundación, y yo creo que también, por lo que he conversado hasta con el cardenal de Montevideo, que también él conoció todo desde los inicios de la comunidad, eh, también estuvo de acuerdo que también al ser formado en una iglesia donde la jerarquía, donde la centralidad en el sacerdote como representante de Cristo, en la Eucaristía, todo eso, o sea, pero que sin el sacerdote parece que no éramos nada, ¿no? Claro. Entonces, por eso digo que también la imagen de mujer de ese tiempo más bien era una imagen de mujer entregada en la iglesia, bueno, para servir a la gente, pero más de servilismo y no tanto como de crecimiento, de libertad interior, como una persona que piense por sí mismo, sino que pensábamos, toda la comunidad pensaba lo mismo, si pensabas diferente, ella tenías que salir, o sea, ¿qué fue lo que me pasó a mí? O sea, si estudiabas mucho, o sea, no estabas haciendo misión, o sea, muchas maneras de concebir a la iglesia de una manera bastante tradicional, ¿no? Seguro. Pero es parte también de la historia y por eso, porque algunas personas capaz que se pueden aburrir de escuchar esto que estoy diciendo, pero porque nosotros también somos parte de esta iglesia y Sí. estamos dando rostro a esta iglesia, o sea, lo que nos está pasando a nosotros es también lo que nos ayuda a reflexionar sobre el futuro de la iglesia y sobre lo que nosotros queremos de la iglesia. O sea, si no parto de mi historia, o sea, si no parto de lo que también soy parte de esta iglesia, de lo que otros de la imagen que he recibido de otros de la iglesia y la imagen que yo misma estoy dando hoy de la iglesia como mujer, ¿no? Entonces, por eso es lo que estamos, lo que el Papa Francisco nos está diciendo en este momento de la autocrítica, ¿no? Ah, O sea, de hacer una iglesia donde podamos volver a los orígenes del Evangelio, pero, o sea, más centrada en Jesús y con una renovación de las estructuras, pero que no solamente es un cambio desde afuera, sino que parte de una renovación interior, o sea, de darnos cuenta qué nos pasó, o sea, qué camino, o sea, qué formación hemos recibido que no ha sido buena, y si nosotros no hacemos una autocrítica, eso mismo lo seguimos transmitiendo. O sea, en la experiencia de haber participado 21 años en esta comunidad, una de las cosas que yo me pasó a mí personalmente fue hacerme autocrítica. O sea, preguntar, o sea, si todos tenemos que pensar lo mismo, ¿qué jóvenes estamos formando?
O sea, los jóvenes que vienen a nosotros, tienen que pensar igual que yo. Entonces, si yo, y muchas veces en esas pequeñas cosas es que estamos reproduciendo una iglesia estática. O sea, lo que dice fulano, lo que dice, pasamos citando a personas y no, y no citamos a quien es el fundamento, que es la palabra de Dios, que es Jesús, que nos habla en los evangelios. O sea, ¿qué nos dice Jesús realmente? ¿Cómo seguimos a Jesús? Y no cómo seguimos a una persona. A mí me pasó que al poner mi confianza como joven y como este, mujer que quería tener una vida entregada en totalidad, la palabra del fundador en un momento de mi vida era sagrada. ¿Por qué? Porque venía de Dios, porque era el carisma, porque, o sea, si yo pongo todo, o sea, toda esa realidad en otra persona, yo me quedo vacía. O sea, tengo que pensar por lo que piensa la otra persona. Dejo de ser yo misma. O sea, ese trabajo que a mí me costó mucho tiempo, o sea, darme cuenta de que yo tenía mi propio pensamiento, mi propia manera de ser. Bueno, esa realidad es lo que muchas veces nosotros en la iglesia tenemos que cuestionarnos. O sea, y cada persona cuestionarse lo que quiera, pero cuestionárselo. O sea, pero, pero generalmente si uno dice, porque dice fulano, porque dice, bueno, el Papa, seguimos como orientación su magisterio, ¿no es cierto? Pero yo no puedo poner toda, exactamente cada palabra que dice el Papa como sagrada, porque también el Papa es una persona como yo. O sea, es una persona donde en él habita el Espíritu Santo, igual que en mí habita el Espíritu Santo. Está llamado a un lugar en la iglesia y por eso es mi respeto y por eso es también mi confianza, pero no quiere decir que yo cierre los ojos y cada cosa que diga sea santa. O sea, ese es como el discernimiento, ¿no? Entonces, a mí personalmente me pasó esa realidad, o sea, tener una experiencia como jóvenes, en una realidad eclesial, de un nuevo movimiento que estaba en gestación, o sea, yo fui parte, yo fui fundadora, digamos, o sea, dentro del grupo de los fundadores, ¿no? Incluso lo hacíamos semejante a Jesús, ¿no? Jesús llamó entonces el fundador como Jesús y nosotros sus discípulos, ¿no? O sea, hacíamos un paralelismo, o sea, hasta hacíamos una lectura de los evangelios relacionada con esa historia concreta, poniendo todo en la persona del fundador, ¿no? Entonces, cada vez me iba quedando más vacía, porque cuando el fundador murió y ya no quedó nadie en su lugar, quedaron otras personas, ahí fue realmente un momento donde para muchos de los que estábamos allí fue de crisis, porque nos dimos cuenta que estábamos poniendo en una persona mucho y entonces teníamos que volver de vuelta a nuestra, eh, buscar, a reconocernos interiormente quiénes éramos, qué de nuevo Dios quería de nosotros y ahí en mi caso fui descubriendo otro camino, ¿no? Entonces, yo creo que este, este momento histórico que estamos viviendo, que es un momento de despertar de las mujeres, en el curso que hicimos de mujeres en la iglesia, este, hablábamos un poco de ese tema, ¿no? Que ya desde el 1900, desde el siglo pasado, porque estamos en el siglo XXI, desde el siglo pasado, desde la mitad del siglo pasado, con los movimientos feministas y todo esto, ya fue como un despertar, o sea, un abrir una puerta, o sea que ya el sometimiento de la mujer, cómo estaba, y una cultura solamente pensada por hombres, ya sea fuera y dentro de la iglesia, porque también lo que sucede fuera también se refleja dentro, ¿no? Entonces, ha hecho que nos vayamos pensando y descubriendo qué lugar tenemos en la iglesia, ¿no?
Bueno, ahora se me hago una pregunta porque yo hablé, así tomo algún mate, acá tengo el mate Dale, que me querida. lleva para todos lados. Toma tranquila, querida. Oye, me has dicho muchas cosas que, primero, agradezco que hayas compartido con nosotros la experiencia, porque tengo la sensación de que a veces a los teólogos y las teólogas se les ve como, ¿no? Por ahí alguna vez escuché aquí en la Javeriana, no estudies teología porque estudiar teología te quita la fe, ¿no? Como que, sí, como que estudiar teología, no, no sé, hay algo como un miedo, ¿no? Entonces, muy bueno que hayas compartido con nosotros tu experiencia para ver bueno, que la teología también se hace desde la experiencia, es decir, es vida, no es solo conceptos y Claro. libros y referencias, sino que es una experiencia a la que uno le va encontrando cada vez más sentido y orientación en ese proceso de discernimiento del que hablabas. Segundo, con esto que dices del Papa, obviamente, algunos obviamente van a chirrear un poco bueno, porque está la mentalidad de, no, el Papa es el vicario de Cristo y lo que diga es palabra santa y hay que hacerlo, ¿no? Pero me parece muy interesante que el Papa Francisco haya un poco, o esté intentando hacerlo, ¿no? Cambiar un poco esa imagen y decir, oye, si la iglesia no lleva a Jesús, esa iglesia está muerta, es decir, no es la iglesia de Jesús, Ujú. tiene que llevar a Jesús. Entonces, todo Claro. puesto en servicio hacia eso me parece fundamental e importante que lo sigamos haciendo y que lo sigamos repensando en este tiempo. Aparece en tu experiencia también el tema de la duda, eso me parece muy Ujú. importante, sabes que a veces la duda en los caminos de fe pareciera que no pudiera estar, porque no, si tú confías en el Señor, tú no puedes dudar de nada, tú tienes que creer la cosa como es así. Y me parece que tu experiencia ha sido muy bonito también y provechoso las épocas y los momentos de crisis y de preguntarse cosas. Bueno, yo quisiera, como para abordar un poco más esta experiencia que has tenido de mujer en la iglesia, a propósito del curso que hiciste con otras teólogas con el Boston College, preguntarte por dónde estamos en este momento. ¿Qué está pasando en este momento? No sé si a nivel del Papa, de la estructura, hay algún movimiento. La comisión se cerró en un momento, el Papa parece que la volvió a abrir. Sí. Concretamente en la historia de la Iglesia en este momento, ¿dónde estamos? ¿Qué está pasando hoy? Sí, por eso, desde el siglo, digamos, desde la mitad del siglo XX, eh, o sea, se viene hablando de la presencia. la- Estamos en la iglesia desde el origen, las mujeres estamos siempre, desde la creación, hay mujeres y hombres en el mundo, eso es así. Ahora, como todo ese movimiento que se hizo visible, o sea, que las mujeres comenzamos a ser visibles en la humanidad, de estar en una tarea más de esposa, de madre, en la casa, en el espacio privado, o sea, al estar o sea, al salir a lo público, y ahí comenzaron los primeros movimientos de buscar el sufragio, de buscar, eh, de tener una presencia civil, ¿no? Ese mismo, ¿por qué digo esto? Porque eso también puede influenciar el día de hoy. O sea, que si bien en el ámbito civil se han visto que las mujeres hemos abierto muchísimos espacios, podemos ver que en esos espacios a veces se hacen los mismos errores o que ha sucedido en los lugares donde habían hombres. Por ejemplo, en los lugares, las mujeres que asumieron la presidencia de la República. ¿En cuántos países nosotros decíamos, ahora sí, con esta mujer, entonces ahora sí cambia? ¿No es cierto? Y cuando se estrenaron, pues, especialmente en América Latina, con Bachelet y todo eso, ¿no? O Ya. sea, mujeres con Dilma, mujeres que tomaron un lugar con Cristina en la Argentina, ¿no? Y vimos que muchas cosas eran como iguales, o sea, Mm. se cambiaba la figura y se seguía en la organización igual. O sea, habiendo corrupción, habiendo muchísimas cosas que o sea, si hubiera estado un hombre o una mujer en ese puesto de poder, no cambió la estructura social. Sí, algunos derechos de las mujeres se lograron. O sea, yo no estoy diciendo ahora que todo es blanco y negro, digo, haciendo una comparación, ¿no es cierto? Y también lo digo porque en las iglesias, no solamente en la iglesia católica, sino también en otras denominaciones religiosas,
ese movimiento desde el 50, desde 1950 en adelante, que buscaba, o sea, desde este pensamiento, bueno, ¿cuál es el lugar de las mujeres en la iglesia? Y ahí las mujeres comenzaron a estudiar teología, de a poquito se abrieron las universidades para las mujeres también. Yo también tuve toda esa experiencia en Uruguay, en las clases era yo la única mujer, cuando me licencié en teología, o sea, en otros grupos éramos pocas, siempre éramos minoría en los lugares donde se estudiaba teología, ¿no? Entonces se abrieron un poco las puertas, ¿no? Algunos lugares, en algunas iglesias se ordenaron mujeres, algunas llegaron hasta obispo, obispas, bueno, no sé cómo decirlo, pero, o sea, a un orden. ¿Y qué significa eso? ¿Qué cambió en esa iglesia? ¿Se hizo una iglesia más, no sé, más maternal? ¿Hubo algún cambio o también se continuó igual con esa misma jerarquía, o sea, con la misma realidad de una jerarquía, de una organización, o sea, en la estructura organizacional, ¿no es cierto? O sea, se- hay una mujer, antes había un hombre, ahora hay una mujer. O sea, ¿cuál fue la diferencia? Yo sigo mucho a una teóloga que ya murió, una teóloga uruguaya, que es Teresa Porchile, falleció en el 2002, 2001, 2002. Ella fue la primera perita en Puebla y también en toda la parte del documento de Puebla que habla sobre las mujeres. Ella estuvo elaborando también esa parte que fue como el primero que hizo más referencia a la mujer. O sea que ahí en esas décadas, ya de los 70, 80, era como un tema muy candente, digamos así, ¿no? Como lo nuevo, lo Sí. revolucionario. Y ella tenía como la ilusión que si las mujeres comenzaban a ocupar esos lugares, este, y que antes estaba invisible la mujer y ahora se hace visible, la humanidad iba a ser como mucho más, más materna, más delicada, porque lo materno, según ella, lo característico de la mujer, bueno, era como un lugar, como, así como su cuerpo tiene lugar para dar vida, porque está creado interiormente, recibe una vida, entonces, y su mismo cuerpo da alimento, entonces la misma mujer sabe lo que significa el cuidado, el alimentar, y la realidad más fuerte que hay en la humanidad es la pobreza y es la falta de alimentación, el cuidado. O sea, en ese momento la teoría era como que el patriarcalismo y toda una sociedad organizada solo por hombres a la cabeza había descuidado todo lo que era el cuidado, la alimentación, eh, todo lo que sería como más materno, digamos así, ¿no? Nunca, hasta ese momento no habían mujeres presidentes, o sea, no habían mujeres que habían ocupado esos cargos públicos, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya falleció en el 2001, no pudo ver todo este cambio en estos últimos años. Pero si seguimos ese pensamiento, vemos que ese proceso de que las mujeres comencemos a ocupar otros cargos, si no tenemos una autocrítica de realmente cuál es nuestro lugar y qué es lo que nosotros aportamos como mujeres, terminamos haciendo lo mismo o imitando a una sociedad que ya está armada, o sea, a una estructura que ya viene armada. O sea, en vez de ahora de mandar con voz gruesa, se manda con voz fina, o sea, con voz más. O sea, si no nos hacemos una autocrítica, es lo mismo hasta en una empresa. Podemos decir, no, ponemos una mujer que parece como que es más gerente, es más. Y a veces hay ¿No? mujeres que están llevando una empresa y que tienen más dureza para, que, un, que un hombre. O sea, y en esto no estoy, no quiero tampoco hacer generalizaciones. Al decir este ejemplo, ahora vuelvo de vuelta a la iglesia. O sea, que si nosotros, en este momento es un momento de revisión, es un momento, estamos hace años revisándonos, o sea, por todos lados nuestra iglesia
hay situaciones que son muy buenas y que han dado muchos frutos. Hay muchas comunidades de mujeres en la iglesia que han dado vida a muchísimas personas, y si ahí no hay mujeres, hay lugares y comunidades que no hubieran sobrevivido, y estoy pensando en las comunidades del Amazonas, ¿no? Donde hay mujeres y ahí no hay una No hay presencia sacerdotes. sacerdotal porque no llegan, pero sí hay mujeres y se han logrado muchísimas cosas. Entonces, ahí hay experiencias concretas que podemos, de esas experiencias, pensar qué iglesia queremos, ¿no? O cómo organizarnos para servir más, para reflejar ese Jesús vivo en nuestros gestos, en nuestros actos, en lo que somos como, como reflejos del mismo Jesús, más allá de que estemos ungidos como eh, bautizados, o sea, como bautizados, si nos ponemos a ese mismo nivel, que es lo que el Concilio Vaticano II nos ha invitado a vivir, el bautismo en plenitud, y ahí desde allí todos tenemos la igual dignidad, algunos son llamados para determinadas vidas, o sea, casamiento, sacerdote, o sea, obispo, lo que sea, ¿no? Pero si vamos a nuestra dignidad donde todos somos iguales, es el bautismo. Entonces, desde allí podemos pensar, y ahí nos podemos ir a la comunidad primitiva, y ahí las personas expertas en Biblia nos pueden ayudar a descubrir, ¿no? Y nos están ayudando porque hay muchísimo material y hay muchísimas teólogas que están trabajando justamente toda la presencia de las mujeres en la iglesia primitiva, como diaconisas, como viudas, también consagradas. O sea, hay toda una riqueza que al organizarse tan institucionalmente se fue perdiendo. O no sé, o quizás ni siquiera podemos decir que se fue perdiendo. Lo que hoy nos tenemos que preguntar no es solamente volver al pasado como para, o el pasado ya pasó, o sea, ¿qué es lo que el Espíritu hoy nos está invitando como estructura, como organización para dar respuesta? Entonces, desde eso, Papa Francisco ha tomado bastante esta pregunta, la ha trabajado bastante, ¿no? Y por eso es que se han formado comisiones con presencia de las mujeres, este, pero ahí volvemos de vuelta a lo mismo, ¿no? Si solamente hacemos comisiones para revisarnos y, no, o sea, y quedarnos igual, o sea, seguimos eh, sin encontrar cuál es nuestro verdadero lugar en la iglesia, ¿no? Y yo creo que la iglesia siempre ha vivido primero experiencialmente, o sea, por eso digo, toda la experiencia que hay en la iglesia de mujeres y hombres que se sienten plenos, felices de cómo viven, de cómo dan a Jesús, de cómo viven su vida laical, su vida sacerdotal, su vida cristiana, ¿no? Desde esa experiencia de fe, desde allí, nosotros nos tenemos que preguntar ese servicio a la iglesia. Y no solamente eh, pongo una persona y dejo una estructura, si no nos ayuda la estructura, Claro. siempre vamos a necesitar una estructura. O sea, la iglesia necesita de una estructura que es como una columna vertebral. O sea, si decimos, bueno, vamos a disolver la iglesia, eh, a los 2 minutos estamos creando una estructura, porque estamos diciendo, bueno, tú te encargas, yo qué sé, vamos a hacer un comedor. Bueno, no existe iglesia, pero vamos a reunirnos nosotros, vamos a rezar, vamos a vivir el Evangelio, y ya ahí comenzamos a organizarnos entre nosotros mismos. O sea, la iglesia, como decía Benedicto XVI, es como una organización para amar. O sea, se organiza ¿para qué? Para dar amor, para que ese amor de Dios llegue a la gente. Entonces, desde esa mentalidad es donde nosotros, desde allí, es donde tenemos que ir pensando y dar aportes. Entonces, eh, todo el tema, porque ya cuántas veces se dice, ay, o me preguntan a mí,
¿estás de acuerdo con que la mujer sea sacerdote o sea obispo o sea papa? No sé. O sea, porque ya, y ahí vuelvo a lo mismo. O sea, yo personalmente respeto todas las personas porque hay mucho fundamento, por eso hay mucho estudio. Yo soy teóloga, mi investigación es más sobre la Mariología, sobre la religiosidad popular y no soy biblista. O sea, hay muchas biblistas que tienen trabajos muy serios que nos ayudan a comprender como nuestro origen teológico, digamos así, como que nos puede iluminar ese lugar de las mujeres en la relación con Jesús, ¿no es cierto? Y por eso yo no estaría de acuerdo que se ordenaran las mujeres si vamos a repetir la misma estructura si terminamos con la misma organización institucional, que es lo que estamos viendo en distintas instituciones. O sea, si lo miramos desde una mirada institucional, ¿me explico? Sí. Entonces, desde una mirada institucional, eh, entonces la mujer va a tener que hacer lo que ya está escrito sobre un sacerdocio de hombre, o sea, ¿cuál es entonces la dignidad como mujer, como persona, qué es lo característico? Nosotras mismas tenemos que ahondar mucho en esto. Y no somos muchas tampoco las teólogas. Muchas veces nos falta que juntas reflexionemos sobre esto. Porque a veces las reflexiones se hacen también con los que piensan lo mismo. Volvemos a lo otro. O sea, porque es más fácil, como pensamos igual, entonces seguimos pensando igual, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento histórico como una encrucijada que nos lleva a replantearnos, eh, el- o sea, primero nuestra vida, nuestra misión como cristianas, como cristianos, ¿no? No podemos sacar la mirada de allí, porque si no sería ponernos como ocupar lugares. Entonces ahí volvemos a lo otro, ¿no? Y cuando el Papa dice de que el clericalismo, ¿no? Muchas veces ha sido la causa de muchos abusos, de todo tipo de abusos, o sea, de poder, de autoridad, por ejemplo, por eso dije mi experiencia, por eso comencé hablando de mi experiencia, o sea, a mí no me gusta hablar de situaciones que no conozco. Entonces, ¿por qué? Porque yo también soy hija de una iglesia que tenía este matiz. O sea, después del concilio también, ese cambio, el fundador de la comunidad que yo estuve, eh, pasó también por esas preguntas existenciales como joven antes de ser ordenado, de una iglesia que era en latín, que era de espaldas, a una iglesia de renovación, de apertura al mundo. Entonces, en ese cambio, ¿no? Hubieron personas que se aferraron a lo sacramental, Claro. se aferraron a una imagen de un Jesús más divino que humano. Entonces de ahí también, al entender un Jesús tan espiritual, también la humanidad no reflejaban tanto la humanidad, o sea, de allí todas las realidades de espiritualismo, o sea, de acentuar solo lo espiritual y no una realidad de integración, o sea, que también todo el desarrollo de las ciencias humanas también ha enriquecido la teología, ha enriquecido el conocimiento humano para ese proceso, para que también comprender cómo nosotros vivimos nuestra fe cristiana. No es solamente la gracia y como milagrosa, sino que Sí. hay un proceso humano que necesita revisarse, que necesita comprenderse, que necesita ser sanado, ¿no? Entonces, si yo tenía la idea, o sea, el sacerdote, el ungido de Dios, todo lo que decía era del Espíritu Santo. Entonces, esa visión, por ejemplo, no ayuda a que crezcamos, quedamos como en un cristianismo de infancia, digamos así. Sí. Falta esa persona
y te quedas como sin hacia dónde ir. O sea, eh, como no te, todo lo tenés que consultar. Claro, Entonces, ahí se pervierte también lo que significa la dirección espiritual. Entonces, seguro. el director espiritual no es solamente una persona que te acompaña escuchando a Dios y te hace a ti tomar decisiones, sino que más bien es, si no haces lo que Él dice, estás desobedeciendo, ¿no? Pues, ahí es donde empieza toda la perversión, o sea, de la vida de fe. Entonces, no se puede vivir así una vida auténtica, libre como cristiano, y las comunidades no crecen, quedan en una realidad de infancia, digamos así. Estás siempre esperando que otra persona sea el iluminado o la iluminada, ¿no? Seguro. Entonces vas cambiando el turno, pero, o sea, es un esquema que, por menos, no sé si a mucha gente le ha pasado, pero es un esquema que en nuestra iglesia, una manera de relación que no es del espíritu. Y nosotros ahí confundimos, por eso es importante el discernimiento, se confunde lo que es realmente de Dios, del espíritu que da libertad, y cuando la persona no siente libertad, quiere decir que no es de Dios. En mi vida personal, cuando yo tomé la decisión y cuando a mí me costó muchísimo decir que ya no era mi camino el estar en comunidad porque pensaba que estaba siendo infiel a Dios. O sea, tanto era el seguimiento del fundador y mi vida y todo era una sola cosa. Cuando me di cuenta que Dios es mucho más que una persona, que un fundador, aunque sea llamado por Dios y lo que sea, ¿no? Y que Dios es mucho más hasta más grande de que mi propia vida, o sea, me supera, Claro, claro, ¿no? claro. Y que mi comunidad no es solamente las 5 o 6 personas que están a mi alrededor. Yo nací en una iglesia, o sea, mi comunidad de bautizada es la iglesia. Por eso también hoy yo puedo estar aquí en Boston y siento que mi comunidad, o sea, mi familia, es donde hay cristianos, donde puedo compartir mi fe. O sea, esa experiencia de bautizada me ayuda a sentirme hermanada con otras personas que están en ese camino. De acuerdo, de acuerdo. Wow, querida, Hablo hemos, demasiado. hemos Voy a tomar un abordado mate para hacer hoy. una pausa, porque si no... Toma, toma, toma tranquila, mate, toma tranquila. Oye, hemos hablado de muchas cosas, creo que está esa discusión como de dos polos, ¿no? De negar que existieron mujeres en la iglesia primitiva que lideraron comunidades, ¿no? Como no, eso nunca existió, Jesús solo llamó a hombres y por tanto no se puede ordenar. O la otra visión de mirar el pasado con mucha tristeza y no pensar en que el Espíritu debería en este momento, si hacemos caso también a lo que Jesús dijo, de ustedes harán cosas mayores, repensar cómo no Ujú, solo multiplicar lo que estuvo en el pasado, como decía Rafael Aguirre, mirar el pasado es para orientar el presente y para que la creatividad claro. fluya hoy, o sea, no es duplicar los modelos, sino es inspirados también, yo, porque yo creo que esa es la tensión de ahora, ¿no? El pensar en las mujeres en la iglesia desde una creatividad que nos permita no volver no ser un clericalismo femenino, sino, bueno, pensar Claro. cómo la estructura de la iglesia puede ser más fiel a Jesús y a la misión de construir el reino de Dios. Entonces yo creo que, Ujú, me parece a mí, la discusión no está tanto en si hubo o no hubo, porque las biblistas, como tú muy bien decías, sobre todo, por ejemplo, las que yo conozco muy cerca de la Asociación de Teólogas de España, Amparo Navarro, Yanir Angulo y tantas otras, Mercedes y demás, pues ya llegan a la conclusión de que hubo mujeres que lideraron las comunidades. Ahora es sí, cómo eso lo claro. podemos vivir, cómo eso lo actualizamos hoy, y yo creo que ese es el discernimiento que estamos haciendo. Porque si no, correríamos Claro. el riesgo de eso, de ordenar mujeres y que luego se vuelva un clericalismo femenino que no es lo que la iglesia hoy por hoy necesita. O sea, ya vimos que el clericalismo nos trajo unas consecuencias que son deplorables, que son realmente de escándalo. Bueno, ¿cómo repensar Ujú. eso, no? ¿Cómo vivirlo desde ahí? Por aquí, Claro, yo creo que también, no, que yo, lo que tú estás diciendo, rescato una cosa que es muy importante, que es, si yo quiero salvar a la iglesia como una institución y no como
ese lugar, o sea, como institución, es como que yo diga, yo por este trabajo, por esta empresa, doy la vida. O sea, incluso fíjate que hasta en las empresas de cualquier corporación utilizan la misma palabra de la iglesia, misión, visión, ¿no es cierto? Porque la iglesia ha sido una institución exitosísima. En dos Sí, mil años se ha mantenido. O sea, la organización de la iglesia como institución ha sido un éxito. O sea, eso es real, porque la manera de organizarse ha superado cualquier empresa que nace y da quiebra a los, no sé, a cualquier época, ¿no? O sea, pero ¿qué institución ha vivido tanto como la iglesia? Entonces, quiere decir que ahí hay algo de vida, o sea, está el espíritu del mismo Jesús, que es el que nos anima. Entonces, nosotros, eh, si volvemos a lo que dice el Vaticano II, el Concilio Vaticano II, y también lo que la experiencia de las mujeres con Jesús y los hombres con Jesús, que se reconocían amados en su relación de hombres y mujeres como ellos eran, sin simplemente Jesús se acercaba a ellos y ellos se sentían profundamente amados y por eso lo seguían, ¿no? O sea, es ese el espíritu que nosotros hoy tenemos que seguir transmitiendo. Si nosotros quedamos, ponemos el acento solo, bueno, entonces, ¿cómo tenemos que organizarnos? ¿Y quién manda más y quién manda menos? Ahí es cuando comenzamos, eh, digamos, perdemos fuerza y perdemos como, quedamos en discusiones que no, que no nos llevan a nada. que no La aportan. catolicidad es uno de los argumentos más fuertes que tiene la Iglesia, que es lo que ha mantenido la unidad. Pero la unidad, como dice el Papa Francisco, en la diversidad. Porque muchas veces, o como también nosotros en la comunidad que yo formo parte, entendíamos la unidad como el pensamiento único. Y Claro, eso es lo que empobrece. O sea, seguro. es la unidad en la diversidad. Y eso es un desafío. Incluso decían, he conocido varios jesuitas con una historia muy grande, o sea, de trabajar muchos años en comunidades, como el padre Palmés, que trabajó en Bolivia y es parto también en la vida consagrada. Él decía, antes del concilio, todas las comunidades funcionaban. Funcionaban en este sentido. En mi seminario éramos 100, 200 que hacíamos lo que nos decían. Entonces todos creíamos, hacíamos todo igual lo mismo, pero éramos obedientes y nadie se cuestionaba nada. Cuando dijimos, sigan al espíritu, sean libres, el espíritu está en tu interior, ahí nadie sabía más dónde estaba el espíritu porque queríamos de vuelta volver a tener el control. O sea, ¿qué es lo que nos descoloca? O sea, a cualquier persona, cuando sentimos que perdemos el control del otro. O sea, ¿por qué en la iglesia una de las realidades del clericalismo es el control? O sea, lo que yo digo y hacer porque de alguna manera hago que las cosas funcionen. O sea, eh, hay que hacer esto. Entonces, ahora, si dialogamos, si buscamos acuerdo, el camino es más lento. Entonces, muchas veces lo que queremos es ya hacer esto ya, rápido. Entonces, mejor es mandar y que me obedezcan y que nadie piense y que se hagan ya, listo, listo, listo. Entonces, Bueno, esa realidad es muchas veces lo que nos pasa en nuestra iglesia, incluso en la vida personal. Es más fácil que yo vaya y le pregunte al padre qué tengo que hacer y que el padre me diga, bueno, haga esto, a pensar yo qué tengo que hacer yo y responsabilizarme yo de mi decisión. Porque después es más fácil decir, ah, no, el padre me lo dijo. que de hecho a Dios Entonces, ya le echamos mucha somos culpa. irresponsables y somos infantiles. Por eso muchas veces en la vida de la iglesia creamos infantiles. Sí, sí. Creamos una iglesia infantil por eso, porque formar una comunidad creyendo que el Espíritu habla en cada persona,
Uy, sí que tenemos que estar de rodillas y tenemos también que creer que el Espíritu Santo está en la otra persona y está en mí. Querida, Y antes, eso va, te cuento que sabes que aquí en Instagram el tiempo se va cortando. ¿Te parece si cerramos esta sesión y abrimos otra para terminar y hacer un cierre? ¿Te viene dos bien? minutos de la otra y lo dejamos abierto. ¿Te parece bien? Sí. Nada, aquí estamos para terminar, para concluir, cerrar este primer capítulo de Teología en Casa. Gracias a todos los que se conectaron. Les recuerdo rapidísimo, vamos a tener Teología en Casa durante 4 lunes. Este espacio que hemos compartido con Pilar lo vamos a subir a mi canal de YouTube, así que lo van a encontrar ahí también. Así que nada, gracias por estar aquí y durante los próximos 3 lunes seguiremos dialogando sobre este tema tan interesante. Cría, estábamos hablando de un tema polémico porque por ahí a uno todavía le sigue rechinando el tema de la libertad, la obediencia y cómo podemos hoy dejarnos guiar por la libertad del espíritu. Seguimos escuchándote. Bueno, de 10 minutos más y me hacen las preguntas para la vez que viene. Si quiere la vez que viene podemos ahondar más en la iglesia primitiva, en el Buenísimo, diaconado, y de ahí dar más elementos y fundamentos para comprender más la realidad hoy, si les parece. buenísimo. A mí me parece perfecto. Este, sobre la obediencia, no, lo que decía el padre Palmés para reconectar. Este, claro, era esta realidad que siempre estamos hablando, ¿no? De que nosotros muchas veces no creemos, y que nos está pasando en este momento, que no hay misas, que no podemos acercarnos a la iglesia físicamente. Entonces, nosotros tenemos que acrecentar nuestra fe en que Dios nos está hablando a nosotros y que en su palabra, y que somos templo del Espíritu. Si realmente tuviéramos muchísimo más conciencia de esa presencia del Espíritu, tendríamos mucho más cuidado en las relaciones con los demás también. Porque hemos puesto muchísimo más el acento en eso, ¿no? Como que un Jesús externo, hasta la misma Eucaristía está fuera de mí. O sea, yo adoro a Jesús en su Eucaristía y está bien porque Jesús es mucho más que yo. O sea, no tampoco me puedo quedar solamente en mí. O sea, ahí está esa tensión, está Sí, en mí y es más que yo, ¿no? Y también lo objetivo de la Eucaristía, o sea, la presencia de Jesús en la Eucaristía también me hace salir de mí. Este, seguro. y también hasta en el mismo sacerdote lo hace también sentirse pobre porque es algo que lo supera también a él como persona. O sea, la presencia, el símbolo de la Eucaristía, ¿no? Entonces, el hecho de que cuando nosotros tomamos conciencia como bautizados que el Espíritu habita en nosotros, nos invita a escuchar esa voz interior y también a discernir con otras personas y jugarnos por lo que nos pasa interiormente. Por eso digo que a veces es más fácil consultar a otros, hacer lo que otro nos dice, porque nos enseñaron más desde lo externo y no desde trabajarnos interiormente, ¿no? Entonces, por eso es ese desafío de y conocernos más y de ser fieles a ese espíritu que habita en nosotros. Y así lo podemos ver en la iglesia primitiva, como los primeros discípulos comprendieron esta realidad y la vivían así. O sea, porque una cosa es cuando estaba el maestro con ellos, entonces también tenían esa experiencia de lo que le decía Jesús, Sí, porque físicamente estaba con él, con ellos. Cuando la presencia física de Jesús no está, es lo que nos pasa a nosotros y ahí estamos iguales a los discípulos cuando Jesús ya se murió y resucitó, estamos igualados porque ese mismo espíritu está en ellos y está en nosotros. Entonces, cómo ellos fueron fieles a ese espíritu es lo que hoy nosotros tenemos que preguntarnos, ¿no?
Hoy seguro. me gustó lo que decía el Papa para cerrar en estos 100 años de Juan Pablo II. El Papa Francisco decía que Juan Pablo II era un hombre de oración, era un hombre de misericordia y también, o sea, de cercanía con la gente, y también un hombre justo, que amaba la justicia, como tres características, ¿no? Y yo creo que nosotros también como seguidores de Jesús tenemos que aprender a escucharlo en la oración. Generalmente ahí es como la base para nuestra vida cristiana. O sea, desde allí, y ahí también nosotros podemos entender después los carismas, los ministerios, desde personas orantes, desde personas que vivimos en una comunión profunda con el Señor, porque si no nos quedamos en hechos, en cosas externas, en qué hay que hacer. Y la iglesia no puede ser como una institución de que cumple una misión, una visión y todo eso objetivo, solamente planes pero vacíos, ¿no? Entonces, Seguro, seguro. ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión, ahí está la atención. Gracias, querida, por hacer esta primer episodio de Teología en Casa, una introducción bastante interesante sobre el tema de ser mujer en la iglesia. El próximo lunes estaremos conversando entonces de qué pasó con las mujeres en la iglesia primitiva, así que también pueden traer sus preguntas sobre ese tema. Y nada, estamos en ese proceso de ser más fieles al Espíritu Santo que nos va moviendo, que nos va inspirando, y creo que desde ahí se debe entender este movimiento de la iglesia, y también muchísimas teólogas lo ponen sobre la mesa, ¿no? No es simplemente un acto de sed de poder, sino de ser fieles hoy, en este momento presente, Hoy en este momento. ¿sí? Ujú. Al espíritu que puede seguir creando cosas, ¿no? La iglesia ha sobrevivido precisamente porque ha sabido ser creativa en todo su tiempo. Claro, Es decir, todos los santos que tenemos, las espiritualidades que tenemos en la iglesia, son fruto de un proceso en el que alguien le dio un chispazo de creatividad y puso a andar una iglesia que necesitaba un respiro. Y bueno, y para eso está la historia de la iglesia, los miles de movimientos de reformas y de renovación que hubo desde el inicio de la iglesia: San Francisco de Asís, ujú, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, el concilio. Es decir, la iglesia está siempre en movimiento. Por eso no hay que tener temor de hablar de estos temas y de ponerlos sobre la mesa, porque no es un tema únicamente de una queja o de una búsqueda claro, de poder, sino de cómo podemos, hombres y mujeres hoy, hacer que la iglesia sea más fiel al Evangelio, más fiel a Jesús de Nazaret, más fiel a su manera de proyectar y de construir el reino de Dios, que al fin y al cabo, como decía Ignacio Yacuría, la iglesia debe todo el tiempo convertirse a ese reino de Dios, y que trae unas implicaciones. No solo es en papel decir esto está bonito y claro. celebrar cosas, sino que en las acciones también, y en la manera de organizarnos, lo podamos percibir, ver cómo todos somos discípulos y discípulas de Jesús, con Claro. algunos con unos servicios particulares, pero todos en el fondo discípulas y discípulos de Ujú. Jesús. Bueno, querida, no sé si Ok. quieres agregar alguna otra cosa más, si te Nada, queda algo. después iré compartiendo también de las 8.600 personas que escribieron en los foros, también lo que ellos dijeron allí. O sea, por eso no podemos abarcar todo en el día de hoy. Y también experiencias que he tenido en Caracas, viví también 18 años en Venezuela, con distintos tipos de experiencias de mujeres en los barrios, de mujeres en la universidad, de mujeres que también de buen pasar, o sea, de distintas clases sociales y de distintos lugares en la iglesia, desde las mujeres que han perdido sus hijos, que se han dañado, como dicen en Venezuela, esas experiencias y cómo ellas continuaron amando y siendo también cristianas y ahí, bueno, ahí voy a sacar un poco toda la realidad de experiencia mariana Buenísimo. que he tenido también de acompañamiento en los novenarios en Venezuela, que es la fe popular. Entonces, eso también otro día vamos a hablar de la fe popular y las mujeres y la fe popular. Entonces, la que viene hablamos de la iglesia primitiva y después seguimos. Buenísimo, buenísimo. Así Bueno, que a todos, gracias por estar gracias. aquí. Gracias, querida Pilar. Les recuerdo dos cosas puntuales. Esta conversación va a estar en mi canal de YouTube, así que ahí la van a poder ver.
y el próximo lunes a la misma hora, 19 horas de Colombia, para seguir abordando este tema. Hoy hemos hecho una pequeñísima introducción Un a este tema, abreboca. una breboca para que se encuentre con nosotros el próximo lunes. Ok. Y nada, para los que están por ahí, yo en aproximadamente 15 minutos voy a tener un live con otra cuenta de Instagram para hablar de volver a Galilea, así que si quieren estar, los espero. Querida María del Pilar, gracias, que Dios te bendiga un Gracias, un montón y desde abrazo acá grande. seguimos conversando. Un Cuídate abrazo mucho. a cada uno. Feliz noche. Dios los Chao a bendiga. todos, Chao. que Dios les bendiga. Chao.